Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta tribuna de movilidad para hablar un poco de fiscalidad del automóvil. Yo que todo quisiera pedirles excusas porque nuestra entidad, ya a mediados del año pasado, cuando realmente los indicadores económicos no tampoco señalaban de una forma tan drástica como aconteció después de que iba a haber un final de año realmente penoso y duro para el sector del automóvil, estábamos viendo de qué forma se podía animar la demanda del sector, teniendo en cuenta pues la importancia que habían tenido los planes REVER y cómo se había conducido la demanda durante su vigencia y después de su vigencia, ¿no? Esto nos llevó a preocuparnos, ver qué se podía hacer y convocamos para mediados de diciembre, con una cierta premura, lo que hoy tenía que ser y será la base de nuestra ponencia o de nuestro comentario. Se suspendió porque realmente el tiempo se echó encima, había un cambio de gobierno y además aquel mismo día coincidía en la investidura del presidente del gobierno. Por lo tanto, excusas por aquel motivo, por aquel retraso, y hoy pensamos que lo podemos hacer más pausadamente, con más conocimiento incluso de las responsabilidades que se han distribuido a través de los distintos departamentos afectados o que intervienen y son actores en nuestro mundo, el del automóvil, y a la vez deseando pues que el sector, así como especialmente de la distribución del sector, pueda tener con las recientes medidas laborales un elemento de flexibilización, pensando que el sector también en una mejora de fiscalidad lo ayudaría y que este es un sector fundamental para la marcha de nuestro país y por lo tanto agradecerles de nuevo su asistencia. Y dicho esto, pues con los ponentes yo no voy a ahondar más en este tema. Pasaría la palabra a Miguel Nadal, dirección de nuestra fundación, para que puedas empezar y ir lo más rápidos posibles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias a todos por venir en una hora complicada. Yo voy a presentar el informe que hemos elaborado, como decía el presidente, en los últimos meses, que es un informe que incluye una propuesta de reforma de la fiscalidad del automóvil en España. Debo decir que este informe, de hecho, es una continuación de un informe que nosotros presentamos en el año ya 2007, creo que fue, donde proponíamos una reforma de esa fiscalidad, que tuvimos la suerte que parte de los elementos que proponíamos fueron recogidos en la modificación que se hizo, creo que fue en el 2008, del impuesto de matriculación, incluyendo criterios medioambientales y segregando el impuesto en función de las emisiones de CO2. Y bueno, ahora con este informe hemos ido un pelín más allá y esperamos, bueno, pues como mínimo tener la misma suerte y que al menos partes del informe pues acaben siendo recogidas en la legislación. Yo para un poco armar la presentación he hecho este siguiente índice que tiene tres grandes partes. Primero voy a hablar un poco de los problemas que afronta el sector del automóvil en España, sobre todo desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto, no voy a abordar todos los problemas, solo algunos. Hay muchos otros, por supuesto, de los cuales no voy a hablar. Después voy a dedicar un momento corto a las opciones que tenemos para hacer frente a estos problemas. Y finalmente voy a detallar un poco el contenido de la propuesta de reforma de la fiscalidad que nosotros proponemos. Empezando un poco, ¿por qué proponemos esta reforma ahora? Básicamente por una razón, y es que estamos en la coyuntura en la que estamos, es una coyuntura complicada, todos sabemos que hay que proceder a políticas que saneen las cuentas públicas, por lo tanto, las políticas de ajuste son importantes, y en paralelo a eso, todo el mundo está haciendo el discurso de la necesidad de reformas estructurales. Reformas estructurales para acelerar el crecimiento de nuestra economía. Reformas estructurales, sin embargo, que, como el propio presidente del Gobierno reconoció la pasada semana en el Parlamento a propósito de la reforma laboral, por ejemplo, ya sabemos que son reformas que van a tardar un tiempo importante en tener efectos. Estamos hablando de reformas de 1 año, 2 años.
Por lo tanto, a corto plazo es difícil encontrar reformas que tengan un impacto directo sobre el crecimiento. Y nosotros pensamos que una virtud de esta reforma que nosotros planteamos de la fiscalidad automóvil es que puede ayudar a reanimar el sector de forma significativa ya a corto plazo. Y estamos hablando de un sector que es clave para la economía española. Además, hay razones también de oportunidades desde el punto de vista medioambiental y de seguridad vial, a las cuales me referiré también, y pensamos que la reforma también ahora es necesaria porque hace ya demasiado tiempo que estamos hablando de hacerla y quizá ha llegado finalmente el momento. ¿Cuál es el trasfondo de la reforma? Bueno, nosotros, a nuestro entender, el punto de partida es que el sector afronta como mínimo, insisto, 3 grandes retos de fondo. Un reto medioambiental, es decir, de emisiones excesivas desde el punto de vista del medio ambiente que crean problemas, un reto de mejora de la seguridad vial y un reto de relanzamiento de la demanda a través de medidas que estimulen las matriculaciones de automóviles. Empezando por el tema de la situación medioambiental. Bueno, es conocido que en cuanto a emisiones de CO2, el sector del transporte, y con ello el del automóvil, tiene niveles de emisiones importantes que, por ejemplo, están detrás del incumplimiento que España registró en cuanto a los objetivos del protocolo de Kioto fijados para el año 2010. Por lo tanto, tenemos un parque de vehículos que emiten cantidades importantes de CO2, lo que tiene un impacto significativo sobre el cambio climático. Otro tema importante desde el punto de vista medioambiental son las emisiones de gases de efecto local y su efecto sobre la calidad del aire en las grandes ciudades de España. La situación en este ámbito ha mejorado en los últimos años, pero es cierto que todavía en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid y Barcelona, no somos capaces de cumplir la normativa impuesta desde Bruselas, sobre todo por lo que se refiere a emisiones de partículas en suspensión. Por lo tanto, hemos mejorado, pero todavía tenemos un reto pendiente para cumplir los umbrales que nos impone Bruselas, con el agravante o con la amenaza de que si no los cumplimos en un plazo determinado pueda haber sanciones pecuniarias importantes, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad vial? En el ámbito seguridad el dibujo o la fotografía es bastante distinta. ¿Qué ha pasado en España en los últimos años? Lo hemos repetido en esta tribuna multitud de veces, la directora general de tráfico lo sabe perfectamente. España en los últimos 10 años ha sido de los grandes países europeos seguramente el que más ha mejorado en términos de accidentalidad en las carreteras. La mejora ha sido espectacular y yo creo que nos ha sorprendido a todos y que debemos congratularnos. En este gráfico, que muestra lo que llamamos la tasa de riesgo para España, medida como el número de fallecimientos en accidentes de tráfico dividida por la población, que es una aproximación burda a la tasa de riesgo, pero es la que tenemos. Lo que muestra es que la columna roja en España en el año 2000 tenemos unos niveles elevados comparados con el resto de nuestros socios comunitarios y que, sin embargo, en el 2010, que sería la columna naranja, el descenso ha sido espectacular. Por lo tanto, la lectura en positivo es que hemos mejorado muchísimo. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que si nos comparamos en el año 2010 con nuestros vecinos de la izquierda del gráfico, es decir, con Suecia, con Reino Unido, con Países Bajos, que son los países que están mejor, más avanzados en términos de seguridad vial, vemos que todavía estamos significativamente por encima de ellos. En términos de este indicador, que insisto que es un indicador un poco burdo, pero que es el que disponemos, podríamos decir que la probabilidad de que un español muera en accidente de tráfico medida esa probabilidad a través de este indicador, en el año 2010 es todavía pues, hasta un 50% superior a la que tiene un ciudadano sueco o del Reino Unido. Por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero nos queda todavía un trecho importante para estar con los mejores. Finalmente, y aquí hay muchos representantes de la industria, por lo tanto no me voy a extender porque es este más conocido, otro reto de fondo del sector fundamental es la caída brutal de la demanda interna,
que en el año 2011 pues habrá alcanzado prácticamente un 20 y pico %, superior a la de otros países, pero que eso se acumula a las caídas que ha habido en años anteriores, básicamente desde el año 2006, 2007, de forma que estamos en niveles de matriculaciones similares a los registrados en el año 1993. Es decir, hemos hecho un salto atrás de 20 años, que es una barbaridad. La cara positiva de esto es que la producción ha logrado mantenerse en unos niveles pues muy dignos, aupada sobre todo por el tirón de las exportaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un sector, insisto, estratégico desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la balanza por cuenta corriente. Estos serían un poco los tres retos que el sector debe afrontar como retos de fondo. Detrás de todos estos tres retos, lo que subyace es una problemática común que yo creo que se recoge muy bien si miramos lo que está sucediendo con el envejecimiento del parque. Es decir, lo que está sucediendo en España es que el parque tiene una edad media elevada si la comparamos con otros países de la Unión. La edad media de un turismo en España está por encima de los 10 años, cuando en los demás países de la Unión Europea está claramente por debajo. Por lo tanto, este es un tema importante, pero yo creo que más preocupante que esto es qué pasa con la antigüedad si la proyectamos a futuro. Y este gráfico lo que recoge es el porcentaje del parque que tiene o tendrá más de 10 años de antigüedad. En el año 2010 ese porcentaje era del 36%, 37%. En el año 2011 podemos estimar que estará alrededor del 40%. En el año 2014 podemos llegar, bajo supuestos absolutamente plausibles, a que el parque, más del 50% del parque, tenga más de 10 años de antigüedad. Es decir, una aceleración rapidísima de los niveles de antigüedad del parque. Crecimos mucho a principios de los 2000, el parque creció mucho, ahora esos vehículos empiezan a tener más de 10 años y, sin embargo, estamos renovando muy poco. Este es un tema muy importante. Podríamos pensar que podemos convivir con un parque antiguo, es decir, bueno, el parque es antiguo y se va envejeciendo cada vez más y no pasa nada. No, sí que pasa. El envejecimiento del parque tiene un coste de oportunidad elevadísimo, de nuevo, en términos de medio ambiente y en términos de seguridad vial. ¿Por qué? Por una razón obvia. Porque los coches nuevos, los automóviles nuevos, contaminan mucho menos y son mucho más seguros que los coches antiguos. ¿Podemos cuantificar estos efectos? Bueno, podemos tratarlo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una aproximación o buscar algún indicador que nos dé un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Si hablamos del impacto medioambiental en términos de contaminación local, de calidad del aire, bueno, pues resulta que un coche hoy emite 3 veces menos de gases de óxido de nitrógeno que un coche de hace 10 años. Si nos pusiéramos a un coche de hace 15 años, esta relación podría ser de 1 a 5 o más. En el caso de las partículas en suspensión, la diferencia todavía es mayor. Estamos hablando de una diferencia de 1 a 10, 1 a 15, 1 a 20. Es decir, los coches nuevos contaminan muchísimo menos que los coches antiguos. Por lo tanto, en la medida en que no renovamos el parque de forma normal, eso tiene un coste de oportunidad elevadísimo en términos medioambientales. ¿Qué ocurre con la seguridad vial? Pues algo parecido. Es decir, obviamente, como los coches nuevos, de nuevo, son más seguros que los antiguos, pues eso tiene un coste en términos de accidentalidad, un coste de oportunidad. ¿Cómo lo podemos aproximar? El cálculo es difícil. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recurrir a algunos estudios internacionales para otros países, donde se estima que en un entorno de renovación normal del parque, la mejora de seguridad que incorporan los coches nuevos supone, de forma, digamos, más o menos automática, una reducción de un 1% anual del número de víctimas de tráfico en un país. Eso cuando el parque se renueva de forma normal. Si asumimos que esto es así, ¿qué significa esto para el caso de España? Significa que
en los últimos 10 años, con la mejora que ha habido, aproximadamente la mejora de la seguridad, de los elementos de seguridad que incorporan los coches y la renovación del parque, ha servido para ahorrarnos, de forma acumulada, aproximadamente unos 2.300 muertes por accidente de tráfico y 12.000 heridos graves menos. De la reducción que hemos tenido del 2000 al 2010, aproximadamente una sexta parte de esa reducción que ha habido se puede atribuir a la mejora de seguridad que han incorporado los automóviles. Es una estimación, la podemos discutir, pero yo creo que el orden de magnitud nos alerta de forma clara sobre la oportunidad que estamos perdiendo o el coste en el que estamos incurriendo si dejamos que el parque envejezca y no hacemos nada para remediar esa situación. Hay un coste oculto, insisto, oculto, por pasiva, tanto en términos medioambientales como en términos de seguridad vial, que es muy importante y que no podemos dejar de lado porque al final lo acabaremos pagando de forma significativa. Este es el diagnóstico, este es donde estamos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la clave es tratar de rejuvenecer el parque. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, básicamente nosotros, simplificando, diríamos de dos formas lo podemos hacer. Por un lado, podemos pensar en medidas temporales o por otro lado podemos pensar en medidas permanentes. Ya aviso que como nosotros pensamos que estamos ante un problema estructural, ante un problema permanente, pensamos que eso requiere medidas permanentes y no medidas puntuales. Sin embargo, todos sabemos que somos un país acostumbrados a la temporalidad. Nos gustan las medidas temporales, quizá porque son más fáciles de implementar, ¿no? ¿Qué pasa con las medidas temporales? ¿Cuáles son las medidas clásicas temporales aplicadas al sector del automóvil? Bueno, pues el plan Renove, creo que fue del año 96 o 97, Luis, ya no me acuerdo bien, más o menos, o el plan 2000E de los años 2009-2010. Aquí hemos intentado dibujar cuál fue el efecto a agua pasada de ese plan 2000E, insisto, de los años 99, de los años 2009-2010. Si cogemos más o menos, yo esto insisto que son aproximaciones, pero los números, el mensaje es perfectamente válido. Si cogemos el año anterior a la aplicación del plan 2000E, que sería entre julio del 2008 y junio del 2009, el número de matriculaciones en España fue de 892.000. Entonces, empezamos a aplicar el plan 2000 y esos 892.000 coches, al año siguiente, durante la vigencia del plan 2000, se nos transforman en 1.124.000, es decir, un aumento de unos 250.000 vehículos. Por lo tanto, el plan, diremos, hombre, tiene un efecto. Sí, tiene un efecto, lo que pasa es que es temporal, porque cuando acaba el plan, y vemos lo que pasa con las matriculaciones, vemos que al año siguiente de que se haya acabado el plan, las matriculaciones caen, pero es que caen incluso por debajo de las que teníamos antes del plan. Es decir, obviamente aquí hay muchos más elementos que influyen y es un análisis muy esquemático, pero creo que el mensaje es válido. El plan 2000E sirvió sobre todo para adelantar una demanda que se concentró durante la vigencia de ese plan y que cuando el plan cayó, la demanda se desplomó de una forma importante. Hombre, yo creo que no es este el tipo de medidas que queremos, entre otras cosas porque para la industria es mucho más difícil de gestionar los picos que una demanda, por muy baja que sea estable. Por lo tanto, pensamos que en la coyuntura actual, con los problemas que tenemos, optar por medidas temporales, por medidas coyunturales, no es la mejor solución. Y pensamos, en cambio, que quizás es mucho mejor pensar en medidas estructurales. ¿Qué medidas estructurales? Bueno, podríamos pensar mucho, pero desde el punto de vista de políticas públicas, el gran instrumento que tienen las administraciones para incidir sobre el sector es la fiscalidad. Y aquí es donde entramos un poco en el tema de la fiscalidad. ¿Cuál es la situación de la fiscalidad? A grandes rasgos, muy rápidamente. Primero, tenemos una fiscalidad sobre el automóvil donde hay 9 figuras que en distintas fases de la vida de un vehículo, la compra, el uso, la posesión o el cambio de propietario, eso está grabado a través de hasta 9 figuras impositivas. 9.
les agradece que retengan el dato porque después, como diré, hay quien dice que todavía tiene que haber más figuras impositivas sobre el automóvil, ¿vale? Estamos hablando de 9 figuras impositivas. 9 figuras impositivas que, en la práctica, con datos del año 2010, se traducen en una recaudación importante. 22.000, 23.000 millones de euros, una cifra muy significativa. Más importante todavía, 2/3 de esa cantidad, de los 23.000 millones de euros, es decir, aproximadamente unos 15.000 millones de euros, vienen por imposición específica. Es decir, no por imposición general vía IVA, sino por imposición sobre hidrocarburos, impuesto de matriculación, impuesto de circulación. Es un caso único, es decir, no hay ningún bien de consumo que por impuestos específicos genere esta cantidad de recursos al Estado. Por tanto, un segundo punto, una recaudación, es un sector que genera una recaudación importante. Nuestro sistema, comparado con otros países, con lo que hay en otros países europeos, ¿cómo está? Bueno, pues aquí lo que vemos es que, en cuanto a impuesto de matriculación, a nivel europeo hay una gran heterogeneidad. Es decir, hay países que lo tienen, hay 8 países que no tienen impuesto de matriculación, notablemente, por ejemplo, Alemania, el mayor productor de vehículos de Europa, no tiene impuesto de matriculación. Impuesto de circulación, también mucha heterogeneidad. Hay bastantes países que lo tienen, hay bastantes que no lo tienen, por ejemplo, Francia. Por lo tanto, no hay una regla en cuanto a impuesto de matriculación, impuesto de circulación. Impuestos sobre hidrocarburos. Ahí ya nos encontramos con que hay una regla europea, es decir, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido fijar unos impuestos mínimos y a partir de ahí los Estados miembros tienen libertad para fijar sus tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo. ¿Con qué situación nos encontramos en este caso? Bueno, si cogemos la Unión Europea 15, que sería un poco, yo creo, el marco de comparación relevante para nosotros, vemos que efectivamente, los tipos que acaban aplicando, en este caso sobre las gasolinas, los Estados miembros divergen bastante, pero España es el que tiene el tipo más bajo, es decir, el que estamos más cerca, somos los que estamos más cerca del mínimo que impone la Unión Europea, y vemos que pues, un país como Holanda, Países Bajos, tiene un impuesto que es pues, un 70% más alto que el nuestro. Algo parecido sucede con los gasóleos. En el gasóleo estamos todavía más cerca del mínimo, y Reino Unido tiene un impuesto que prácticamente es el doble que el nuestro. ¿Es eso bueno o es malo? Hombre, nosotros como organización de consumidores vemos que es bueno, ¿vale? Ahora, viendo esto, viendo la situación en la que nos encontramos, desde el punto de vista de las finanzas públicas, leyendo los periódicos estos últimos días, pues las noticias que van saliendo, nosotros pensamos que existe una tentación objetiva por parte de la Administración de tocar estos tipos con la excusa de acercarlos a los vigentes en otros países europeos. Esa tentación pensamos que existe. Y como la tentación es muy humana, ¿no?, la tenemos en cuenta cuando hacemos la propuesta que ahora voy a presentar de reforma de la fiscalidad. ¿Cuál es nuestra propuesta de reforma? Y aquí entro en harina y trataré de ser lo más concreto posible. Es una reforma que lo que hace es articularse en 2 partes. Primero, una parte que pensamos que debería ponerse en marcha de forma inmediata. Y aquí la inmediatez es importante porque el efecto anuncio en el tema del automóvil sobre la demanda es catastrófico, ¿no? De forma inmediata pensamos que tendría mucho sentido proceder a la supresión completa del impuesto de matriculación con un objetivo básico de relanzar una demanda que está absolutamente alicaída. Y también, de forma inmediata, en la medida en que estamos hablando de un sector que por impuestos especiales genera una gran cantidad de recursos, pensamos que tendría mucho sentido, en aras a la transparencia y en aras a que la gente sepa lo que está pagando, que se procediese a implementar una cierta afectación de esos impuestos especiales para que revirtieran de forma directa en el sistema de movilidad. Y ya avanzo aquí que nos gustaría, lo que proponemos es que una parte de los impuestos especiales sirvan, por ejemplo, para financiar la inversión en mantenimiento de carreteras, que cada vez es más importante, que es un elemento de seguridad vial fundamental y que de forma recurrente pues, se habla sobre la posibilidad de implementar un impuesto específico, un impuesto nuevo específico para eso. Esa sería una primera parte de la reforma. La segunda parte de la reforma
es una propuesta condicionada. Insisto en el condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a que si finalmente esa tentación de aumentar los impuestos sobre las gasolinas se lleva a cabo, entonces pensamos que tendría sentido proceder a la eliminación progresiva de un impuesto que a nuestro parecer ha quedado absolutamente desfasado desde un punto de vista conceptual y práctico, que es el impuesto de circulación. Y ahora explicaré brevemente un poco más lo que estamos planteando. Primero de todo, el caso del impuesto de matriculación. ¿Qué pasa con el impuesto de matriculación? El impuesto de matriculación es un impuesto que está ahí, pero que su recaudación ha caído en picado en los últimos años. De un máximo en el año 2007 de 2.300 millones de euros, estamos en 770 este año. Ya solo esto podría ser un gran argumento para pedir su desaparición, porque es ahora o nunca. Es decir, es mucho más fácil que se desaparezca un impuesto cuando la recaudación es baja que cuando salta. Cuando salta es muy difícil que desaparezca. Segundo, cuestión importante. Este es un impuesto que desde el año con mínimo 2005 la Comisión Europea está pidiendo que desaparezca, porque es un impuesto que entorpece de forma muy importante la consolidación del mercado interior del automóvil. La Comisión Europea en el 2005 puso sobre la mesa de los Estados miembros una propuesta de directiva que incluía la supresión de este impuesto y que obviamente los Estados soberanos en el ámbito fiscal no quisieron llevar adelante. Pero la Comisión Europea ha pedido la supresión de este impuesto. Tercer punto que avala la supresión de este impuesto y que pensamos que es importante. Este es un impuesto que desde el punto de vista de la seguridad vial tiene consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se pone sobre el precio del coche, de forma que cualquier elemento de seguridad añadido que incorpore el coche y que se incorpore en el precio, acaba también soportando el impuesto, además del IVA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos penalizando claramente la incorporación de elementos de seguridad en los automóviles. La última razón, quizá la más importante, que pensamos que avala la eliminación del impuesto, sería la necesidad, que vengo repitiendo a lo largo de la presentación, de relanzar la demanda. Entonces la pregunta del millón es decir, bueno, muy bien, si se elimina este impuesto, ¿en cuánto se relanza la demanda? Entramos en un debate donde se pueden manejar muchos números. Y por lo tanto, un debate abierto, un terreno abonado a la incertidumbre. Nosotros hemos hecho un ejercicio que nos parece razonable. Y hemos dicho, vamos a ver, en el plan 2000 aproximadamente, las administraciones pusieron sobre la mesa 400 millones de euros. Y aparte, los fabricantes pusieron también su parte, que fue importante. ¿Vale? El incremento de la demanda a lo largo de todo el plan 2000, que fue una vigencia de más de un año, según el Banco de España, fue de 300.000 unidades. ¿Vale? O sea, 400 millones de euros sirvieron para dar un impulso de 300.000 unidades. Si se procediese a la supresión del impuesto de matriculación, lo que se estaría poniendo encima de la mesa serían los 770 millones de euros que se está recaudando este año. En una estimación absolutamente conservadora, asumimos que se podría producir un aumento de la demanda de 250.000 unidades. Insisto que es una estimación de mínimos, insisto que es una estimación discutible que la hacemos basándonos en ese paralelismo respecto a la experiencia reciente. ¿Qué pasaría si efectivamente hubiese este incremento de demanda? Pues básicamente que la supresión del impuesto se autofinanciaría. Es decir, el aumento de la demanda generaría unos ingresos adicionales por IVA, por impuesto de circulación o por menores prestaciones por desempleo en la medida en que la producción se vería aumentada, la producción doméstica se vería aumentada, que prácticamente compensarían la desaparición del impuesto. Por lo tanto, pensamos que es una medida que, dado que razonablemente podría autofinanciarse, pues tendría un sentido claro. Paso al segundo tema que decía, la afectación de una parte de los impuestos especiales que soporta el automóvil. Aquí lo que hemos dibujado en verde es la evolución de la recaudación por parte de la Administración por impuestos especiales del automóvil y la inversión en carreteras. Lo que vemos es que a lo largo de los 10 años considerados, en promedio, más o menos, los impuestos especiales han sido el doble que la inversión en carreteras. Es un dato interesante. ¿Por qué?
Hombre, por lo que decía antes, porque resulta que en el momento en que el Ministerio de Fomento tiene problemas para financiar el mantenimiento de carreteras, lo primero que se pone sobre la mesa por parte de algunos es, hombre, la conveniencia de, para financiar esto, pues pongamos otro impuesto. Hombre, seamos serios, seamos serios. Primero, tenemos 9 ya, tenemos 9 impuestos. Otro, hombre, no creemos que sea la mejor solución. Segundo, hombre, por específicos estamos recaudando mucho. Por lo tanto, solo por un ejercicio de transparencia, después podemos decidir si hay que aumentar algunos impuestos o no, pero solo por un ejercicio de transparencia, hagamos esta afectación de ingresos especiales para financiar, por ejemplo, el mantenimiento de carreteras, que, insisto, en la coyuntura en la que estamos es un elemento fundamental para seguir mejorando en términos de seguridad vial, ¿vale? Por lo tanto, esa afectación nos parece un ejercicio de higiene, si se quiere, fiscal, pues interesante y muy deseable, ¿no? Pasaría ahora a la segunda parte de la propuesta, que, como decía, se refiere al impuesto de circulación. Insisto, es una propuesta condicionada a que si finalmente, efectivamente, pasa lo que parece que se dice que va a pasar, y es que puede haber un aumento de los impuestos sobre las gasolinas y el gasóleo. ¿Qué pasa aquí? El impuesto de circulación es un impuesto que supone una recaudación importante para las administraciones públicas, sobre todo las municipales. Estamos hablando de que en el año 2010 se recaudaron unos 2.700 millones de euros por impuesto de circulación. Es una cantidad importante y fijémonos que es un impuesto que no es cíclico. Es decir, a pesar del deterioro de la coyuntura, el impuesto aumenta cada vez más porque el parque aumenta. Aunque aumenta menos que antes, el parque aumenta, la de esto aumenta, la recaudación aumenta. ¿Por qué no nos gusta el impuesto de circulación? Bueno, básicamente por lo que he comentado antes, de que nos parece un impuesto absolutamente anacrónico. Y me explico. Es un impuesto, el impuesto de circulación surgió para gravar la ocupación del espacio público. Y eso, pues, puede tener un sentido. Lo que pasa es que desde que se instauró ese impuesto hasta el día de hoy, han surgido multitud de figuras tarifarias o impositivas o precios públicos que están gravando la ocupación del espacio público. El SER en Madrid, la zona azul y la zona verde en Barcelona, la obligación en muchos edificios de nueva construcción de que haya un parking que soporta, obviamente, quien compra el piso. Es decir, el usuario está pagando ya de una forma u otra por el uso de ese espacio público. Por lo tanto, si introducimos nuevas figuras, no tiene que pasar nada porque, hombre, de vez en cuando hagamos limpieza y eliminemos otras, ¿no? Este es un punto importante. Segundo punto del impuesto de circulación, que tiene su gracia, es que se llama de circulación y no tiene nada que ver con la circulación, porque uno lo paga, use el coche o no lo use. Es más, es un impuesto regresivo desde el punto de vista del uso y de su impacto medioambiental. Cuanto más yo uso el coche, cuanto más kilómetros hago en coche y más contamino y más uso hago del espacio público, menos pago por kilómetro recorrido. Bueno, oiga, esto es absolutamente regresivo, no tiene ningún sentido, ¿vale? Segundo punto. Tercer punto importante. Es un impuesto bastante ineficiente desde el punto de vista de su gestión. Estamos hablando que la gestión se hace básicamente a nivel municipal, estamos hablando que se deben gestionar entre 25 y 30 millones de expedientes de una forma individualizada y ahí hay unos costes de gestión muy relevantes que hacen que exista una diferencia importante entre las cantidades efectivamente recaudadas y los derechos devengados. Las estimaciones dicen que del total de lo que se podría recaudar por este impuesto, se recauda entre un 15 y un 20% menos. Solo se recauda el 80%. ¿Por qué? Porque la gestión es muy complicada. A veces en un ayuntamiento pequeño es muy difícil localizar al propietario del vehículo que debe pagar el impuesto y al final eso acaba por no cobrarse. Por lo tanto, nosotros pensamos que este es un argumento más que avala la desaparición, insisto, condicionada de este impuesto. Un tema muy importante que debemos dejar muy claro. Está claro que el impuesto de circulación es una fuente muy relevante para la financiación de los municipios y, por lo tanto, cualquier cambio que se hiciese en el impuesto de circulación debería ir acompañado de un mecanismo de compensación desde la Administración Central Autonómica
hacia la municipal. Es decir, en ningún caso la posible desaparición del impuesto de circulación debe suponer una merma para la financiación municipal. ¿Eso es posible o no es posible? Desde un punto de vista técnico es perfectamente posible. Hoy en día el Estado, a través de multitud de mecanismos, ya transfiere dinero a los ayuntamientos. Por lo tanto, se trataría de transferir un poco más. Es más, igual podría transferir todavía más, o sea, más que la compensación necesaria del impuesto de circulación, en la medida en que nos ahorraríamos este 15 o 20% de ineficiencia. Es decir, que este sería un ámbito en el cual todo el mundo podría acabar ganando. Pero quiero dejar claro, remarcar que esta propuesta debe ir acompañada de esa compensación a los municipios. Esto es lo que estamos proponiendo, ni más ni menos. Y por lo tanto, acabo ya. ¿Qué proponemos? Una simplificación de esa fiscalidad del automóvil, reduciendo el número de figuras que gravan el coche hoy en día, una racionalización del sistema, porque si incluyésemos esta parte de, si se produjese finalmente esta parte del impuesto de circulación, iríamos a un esquema donde se grava más el uso y menos la posesión, y una reforma que en la coyuntura actual podría servir para relanzar de forma significativa la demanda de coches en España, acercándola al nivel potencial. ¿Cuál es el nivel potencial de la demanda de coches en España? De nuevo, pregunta del millón, nadie lo sabe. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es el 1.600.000 o 700.000 que tuvimos en el 2007, no me acuerdo ya, el 1,5 millones, ni los 800.000 en los que estamos hoy. Un intermedio. Un intermedio que nosotros nos hemos atrevido y simplemente a través de la línea de tendencia sale, ¿no?, que esa demanda potencial podría estar entre el 1.100.000, 1.200.000 coches vendidos al año en España. Ese debería ser el objetivo al cual sería bueno que nos acercásemos de la forma más rápida posible, porque, insisto, eso propiciaría una renovación del parque y nos ahorraríamos muchos efectos colaterales. Acabo. Nosotros pensamos que esta es una reforma simple, que es una reforma plausible, es decir, que se puede implementar, y en todo caso que es una reforma necesaria, porque la situación del sector es crítica, es un sector fundamental para la economía española, y un cierto guiño del Gobierno al sector y un refuerzo de la apuesta del Gobierno por seguir mejorando en el ámbito de la seguridad vial y del medio ambiente, en estos momentos nos parece muy oportuno. Yo me quedo aquí y dejaría a Pedro Nueno, al que le hemos pedido que venga y que, bueno, le agradecemos mucho su presencia aquí, que un poco, bueno, nos dé su visión sobre el sector y nos contextualice un poco estas propuestas a la luz de lo que está pasando en este ámbito. Pedro. Bien, en realidad me quedan 10 minutos, ¿no? Yo había preparado una cosa para media hora, pero tengo muchos amigos en el sector del vino español y tampoco querría estropearles la oportunidad, ¿no? Vamos a ver, mi perspectiva desde que empecé en el IES, pues se me ocurrió que este sector era importante. De hecho, todo lo aprendí pues de mis colegas de Harvard, que ya lo consideraban importante cuando hice allí el doctorado, y he organizado, pues muchos de los que están aquí han sido ponentes en algunos en más de una ocasión en los eventos que he organizado cada año, pero se me ocurrió montar una escuela de negocios en China, que hoy es pues de las primeras del mundo. Tengo campus en Shanghái, campus en Pekín, campus en el sur, en Shenzhen, hasta una sucursal en África. Es, ya digo, una maravilla de sitio, y allí también pues organizo cada año pues un encuentro del sector del automóvil. Me resulta mucho más fácil traer a ponentes importantes a China que traerlos aquí, a nuestro país, ¿no?
Entonces, pues no sé, recientemente pues he tenido aquí a mi izquierda pues al señor Dieter Zetsche de Mercedes-Benz y de Daimler, bueno, al señor Marchione de Fiat, al señor Carlos Ghosn, por supuesto al que he tenido varias veces porque le tengo un gran cariño, es al señor Li Shufu, que es el que compró Volvo. Entonces, bueno, yo es un poco esta perspectiva internacional la que, o sea, vamos a ver, le quiero y él me quiere, porque el lunes de la semana pasada en Shanghái, en Volvo Shanghái, pues me regalaron 4 Volvos fantásticos para mi escuela. Es decir, que hoy el coche oficial de nuestra escuela es Volvo. Hasta ahora era otro, que ahora ya no lo será, pero en fin, vamos a decir que Volvo le vamos a empujar. Bien, no sé, yo me iré saltando casi todo, porque no tenemos mucho tiempo. Lo que yo había pensado era un poco en hacer el tema alrededor del coche eléctrico, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo llegaremos al 2020, ¿no? Bueno, una primera reflexión es que en 1896 nosotros hacíamos coches eléctricos en este país. Luego pasamos a hacerlos de combustión interna porque vino un suizo que nos persuadió de que eso era el futuro. Si no, pues a lo mejor hubiéramos seguido por aquel camino, y esto se llamó luego Hispano-Suiza. Pero quiero decir que lo llevamos en la sangre. Los grandes pájaros pues dicen que el coche será eléctrico, lo han dicho. Los ACM no me voy a meter con ellos, estos son es un término que inventé yo, que es los anti-car mayors, los alcaldes anticoche, que son pues muchos, ¿no? La sostenibilidad pues es un tema que bueno, hoy está muy de moda, pero ojo porque pasa de moda. Y además sacar el coche es más fácil que construir infraestructuras. Es decir que esto, mi buen amigo Li Shufu, en una de las últimas veces que siempre dice cosas así, esto de que Geely y Volvo son hermanos y no padre e hijo, es una forma de decir que no los va a mezclar, que no manda uno sobre otro, que cada uno lleve su vida. Esto es lo que. Pero bueno, este hombre decía en público, además, y luego la prensa lo reproduce todo. Dice, bueno, ahora que el gobierno de China tiene aquí el poder de verdad, lo que tendría que hacer es de todos los edificios eliminar las plantas bajas para convertirlas en parkings, en sitios por donde se pueda circular, porque si no, esto no tiene futuro, ¿no? Bueno, es decir, hemos de pensar en el consumidor, en todas estas cosas. La sostenibilidad, ya me meteré con ello después. Hay muchos segmentos, y cuando hablamos del automóvil, pues pensemos en la base de la pirámide, y pensemos en la base de la pirámide en países emergentes donde hay millones y millones y millones de gente en la base de la pirámide, el vértice de la pirámide, y los clientes corporativos, los usados. Es decir, que hay muchos segmentos y cada segmento pues tiene unas perspectivas cambiantes. Un hecho clarísimo es que la población se está concentrando en las grandes ciudades, y esto va a seguir pasando, que dentro de poco el 50% de la población mundial estará en las grandes ciudades. Esto es un hecho y no hay cómo moverse por ahí para ver que, bueno, claro, lógicamente hay mejor educación, mejor sanidad, mejor conectividad, mejor calidad de vida, pues van allí. Es decir, que pensemos en estar a 200 kilómetros de Madrid y tener problemas sanitarios frente a tener un problema de salud en Madrid o en una ciudad. O sea, es inevitable. Y esto, pues bueno, tiene un impacto cuando estás en ciudades como Pekín, que yo las he vivido durante muchos años, o Shanghái, y ves pues que para ir de un sitio a otro pues tienes que calcular hora y media dentro de la ciudad. Pues esto es así.
Es decir que, bueno, hemos de pensar en que estas realidades existen. La tecnología, pues cuando hablamos del coche eléctrico, pues las baterías pesan, son caras, es decir que hay problemas de consumo, en fin, el motor convencional, este señor, el señor Dieter Zetsche de Mercedes, esto lo sacó el Wall Street Journal el día que estuvo dando una conferencia en mi escuela y dijo, lo que nosotros tenemos en la cadena de I+D es increíble. Lo que va a salir, los motores que vamos a sacar convencionales dentro de 3 o 4 años de nuestra cadena de I+D van a consumir menos de la mitad de lo que consume hoy y van a contaminar cero. Es decir, que su versión del vehículo eléctrico pues no lo acaba de ver. Este señor, que otra de sus frases es decir, he perdido frente a mis directivos. Esto fue titular en toda la prensa del automóvil. ¿Y qué quería decir? Dice, es que yo quería fusionar Volvo y Geely y mis directivos me dijeron que ni hablar, que se iban todos y hacíamos esto, o sea que he perdido, no lo vamos a hacer. Pero el mensaje era, oiga, que no lo vamos a hacer, no se piensen ustedes que vamos a contaminar una joya con otra cosa. Por cierto, cuando yo lo tenía de ponente ahí, me dijo que el príncipe de Bélgica había ido a darle las gracias por la gente que estaba contratando Volvo en Bélgica, porque estaba contratando 10.000 personas. O sea que, bien, ya va bien que vengan los chinos, ¿no? Bueno, este señor también no ve el coche eléctrico por ningún sitio. Naturalmente, pues tiene el prototipo, pero no lo acaba de ver, Van saliendo, eso sí, es decir, van saliendo vehículos nuevos, es decir, que vamos viendo un montón de innovación y eso es bueno. Tenemos por ahí proyectos, la cantidad de proyectos que yo llego a ver de gente que me los trae, de asociaciones y de todo el mundo sobre posibilidades de meter inteligencia en la autopista, en el coche, en el tráfico, en los networks, es decir, las cosas que hay son verdaderamente increíbles. Está trabajando ahí montones de compañías. Tenemos un montón de disponibilidad que los veremos. Bueno, el gobierno pues tiene que clarificar un poco a qué va a dar subvenciones, a la energía solar, a la eólica, a la cogeneración, al reciclaje, porque bueno, las tecnologías de reciclaje en estos momentos es que vamos, con la tecnología que hay es cuestión de tiempo que la basura se convierte en gasoil o en lo que haga falta. Es decir, que hay tecnologías verdaderamente espectaculares en diferentes empresas, algunas en nuestro país y otras pues por Europa, es decir, que hay maravillas. Vamos a ir rápido. Penalizaciones. Bueno, yo me remito a lo que ha dicho Miquel Nadal, estoy totalmente de acuerdo con él, es decir que, bueno, de alguna forma hay que ver qué se penaliza. Se penaliza el coche, se penaliza el tráfico, se penaliza la gasolina. Lo triste es que no pensemos más en las infraestructuras, es decir, que tenemos algunas cosas que en su momento alguien tuvo la valentía de hacer, pero hoy no estamos viendo que se estén haciendo estas cosas por aquí. Sin embargo, pues se están haciendo estas cosas en algunos países asiáticos. En fin, es una pena porque, bien, pues esto tiene mucho que ver con el futuro del sector, ¿no? Podemos olvidarnos de la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad es cíclica. El 18 de mayo de 1970, ustedes no habían nacido, pero ese era mi segundo día en Estados Unidos cuando fui a estudiar a Harvard, ¿no? Y yo venía de la España de Franco, nunca había salido de este país, y claro, allí vi una manifestación infinita. Es decir, bueno, ostras, ¿qué será esto? Claro, no tenía mucha experiencia en manifestaciones, ¿no? Y pregunté y resulta que era una manifestación por la sostenibilidad. Y entonces lo empecé a vivir el tema. Era en América en los primeros años 70 la sostenibilidad era una obsesión. El planeta iba a ser incapaz de alimentarnos en 15 años.
debido a la contaminación. Yo pensaba, ostras, pobre chaval, yo tenía un hijo de 1 año y decía, fíjate, le quedan 15 años, no va a poder conducir. Esta era la obsesión. El primer libro que yo tuve que comprarme, y andaba justísimo de dinero, o sea que lo tengo allí puesto casi en un marco, era sobre la sostenibilidad. El segundo libro era sobre la responsabilidad social corporativa. Y luego estas dos cosas desaparecen y ahora vuelven, pero ya está empezando a caer lo de la sostenibilidad. O sea que esto es una moda. O sea, no exageremos. Claro, es una moda que también se convierte en negocio, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? En fin, bueno, de todas formas, la idea de no contaminar es buena, bien, o sea, aunque no vaya a pasar nada, pero es una buena idea. La idea de reciclar es buena, es decir, que aunque no sea tan fundamental, ya digo, yo lancé mi escuela de China en África, pues se me ocurrió, y porque estas cosas pues me pareció que era igual que en China fui del primero, pues en África pensé, pues vamos a ser de los primeros. Estoy en Accra, Ghana, la cantidad de petróleo que hay ahí es increíble. ¿Y por qué no se saca? Pues porque ¿para qué vamos a sacar si tenemos, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar más si tenemos reservas para 30 años? ¿Vamos a tener reservas para 100? ¿Vamos a invertir en eso? Pues no hace falta, pero la cantidad que hay en cantidad de sitios donde todo el interior de China no se ha buscado. En fin, de todas formas, algo de esto, lógicamente, se va a quedar. ¿Qué pasará en el 2020? Pues bien, yo he hecho preguntas a grandes auditorios, ¿no?, de gente del sector, en eventos que yo he organizado por el mundo o que me han invitado, y lo que me sale es esto, que en el 2020 el 3% de los coches que se fabriquen serán eléctricos. No está mal. La primera vez que oí este 3% fue en el sur de China, en Shenzhen, en un gran evento que organicé allí. Allí es donde está BYD, que es la empresa en que invirtió Warren Buffett, y que invirtió Warren Buffett porque es una empresa de automoción que consideraba que era la más avanzada del mundo en el coche eléctrico. Pues yo tenía allí al presidente dando un speech y en cuanto acabó le dije, oiga, en el 2020, ¿qué porcentaje de coches será eléctrico? Y dice, el 3%. Y digo, oiga, ¿no da un poco más? Y dice, el 3%. Bueno, entonces pregunto al auditorio, ¿alguien, todo gente del sector, ¿alguien da un poco más? Nadie. Pero nadie, no puede ser un 4, nada. Entonces, esta pregunta pues la he hecho en muchos entornos del sector y es lo que me sale. No está mal, 3% de los coches que se fabriquen no está mal. Y si los hace uno, pues está muy bien. Pero claro, si los hacen entre todos, pues realmente mejor tener otras cosas, ¿no? Híbridos, lo que me sale es el 0,5% en el 2020, ¿no? Yo no sé, igual me parece poco, pero... el juego de los impuestos, pues esto hay que clarificar porque mientras no se clarifique si son la electricidad, el petróleo, los grandes, los pequeños, los viejos, los nuevos, la movilidad, todo esto hay que clarificarlo de alguna forma. Pero no olvidemos que esta industria es una locomotora, lo ha dicho Miquel, y esto es así. A nivel mundial, un tío que trabaje dentro de una empresa de automoción genera 9 puestos de trabajo fuera, o sea que... Yo aquí confidencialmente, porque bueno, pues ya confidencialmente, porque las cosas son confidenciales, como vosotros sabéis, pero yo estoy luchando por traer un fabricante chino a nuestro país. ¿Por qué? Pues porque como se van a establecer por el mundo, pues fijaros, este se ha comprado Volvo, y yo estoy luchando para eso y creo que saldrá. Lo malo es que, claro, uno lee la prensa allí y dice Spain tiene un no sé qué brutal de unemployment, los sindicatos con foto manifestándose, los estudiantes, Spanish students, y salen señoras de 80 años, pero bueno,
bueno, las noticias más horribles, que algo habría que hacer para que no fueran noticias tan horribles, Moody's probablemente descalificará, ahora caerá Grecia y luego sigue España. Es decir, claro, en este plan, pues vete a decir a la gente, oye, ven que todo esto es mentira, ¿no? Pero bueno, quiero decir, yo creo que es una cosa que puede pasar, ¿eh? De todas formas, fijaros en este mapa, es decir, en Europa hay 176 fábricas de coches, 14 en la península ibérica. ¿Pero dónde están estas fábricas? Amontonadas, lo tenemos más en la península ibérica que en Italia, amontonadas alrededor en Alemania y Francia, es decir, en el sitio más caro de Europa tenemos estas fábricas. ¿Por qué? Pues porque la contabilidad que llevan los fabricantes no es correcta. Es decir, nos penalizan a las fábricas alejadas y nos envían algunos componentes a precios de transferencia. Esto el que sea del sector lo sabe, vamos, es decir, o el que tenga amigos en estas empresas lo sabe. Esto es así. Nos penalizan y aún así pues interesa. Es decir, somos una buena base para fabricar coches. Y, por tanto, hemos de luchar por atraer y retener esta industria. Hemos de atraer. ¿Y esto cómo? Pues una buena recepción. Somos gente humilde. Y esto es bueno. Es decir, que yo creo que nosotros sabemos recibir a las inversiones extranjeras y hemos de seguir luchando por recibirlas, mantenerlas. Tenemos espacio. Hay espacio. Tenemos gente cualificada en todo lo que necesitemos, en marketing, en ventas, en ingeniería, en diseño, en trabajadores cualificados, ¿no? Es decir, no sé, tenemos una infraestructura industrial fenomenal, es decir, tenemos proveedores, tenemos logística, tenemos aeropuertos, puertos, ferrocarril, autopistas, es decir, es difícil coger una combinación de todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos una infraestructura de servicios, tenemos consultoría la mejor que podamos necesitar, tenemos servicios financieros pues tan sofisticados como puedan estar en cualquier sitio, tenemos servicios jurídicos internacionales de primera, tenemos formación. Pues, bueno, yo vengo del mundo de la formación, pero estoy muy orgulloso de lo que he hecho en China, pero no he llegado todavía al nivel que tengo aquí en el IES, es decir, que ha salido en rankings número 1. Y allá pues no llego al número 1. Pero bueno, quiero decir que tenemos esto y hablas con... Yo que me paso la vida, llevo 6 años en el Consejo de Harvard, me paso mi vida por el mundo y yo veo que la gente que tenemos en este país es de lo más cualificado en todos los niveles. Es decir, no hay ninguna razón por la que no podamos tener todo esto. Y unos sindicatos, bueno, pues esto no lo debería escribir, pero la IG Metall son horribles, y los franceses, pues no digamos, estoy en algún consejo, no de este sector, de otras cosas, y porque en este sector quiero tener las manos libres, y tenemos alguna planta que hemos tenido que hacer alguna reducción, es horrible el hacerlo en Francia versus hacerlo aquí. Los costes, pues bueno, son unos costes muy razonables. La economía mundial se está globalizando, los costes convergen, es decir, esto de ir a montar una fábrica en Europa del Este es un error, porque los costes allá suben, no hay gente preparada, tienes que formarlos a todos, no tienes proveedores, tienes que integrarte verticalmente, no puedes tener agilidad de variedad de modelos, es decir que no vayamos, esto lo predico por el mundo, con la fábrica a la espalda, ahora me implanto allí, luego me muevo allá, etcétera, ¿no? En conclusión, tenemos una oportunidad volando, pues que este coche eléctrico, estemos alerta, es decir, que mucha gente tiene su prototipo y tal, pero sin olvidar, sigamos bien de cerca lo que pasa, el consumidor es clave, pero también el marco regulatorio y todo esto, seamos flexibles, los grandes mercados pueden arrastrar, es decir, el hecho de lo que está pasando en estos momentos, pues oye, ¿dónde está ganando dinero BMW, Audi, Volkswagen? El único sitio que están ganando dinero es en China, pues claro, de alguna forma esto puede arrastrar muchas cosas, ¿no? Modelos, etcétera, ¿no? La industria se concentrará, no cabe duda, estamos viendo como Fiat pues, se queda con Chrysler y en fin, veremos más cosas en este sentido. Los líderes siempre tienen un impacto y
todo se apoya en la industria, es decir, que no pensemos, a veces vemos políticos por ahí hablando de que es de la economía del conocimiento y bobadas, ¿no? La economía del conocimiento se puede tener cuando tienes una base industrial correcta, entonces puedes hacer I+D y puedes hacer muchas cosas encima y buena formación y lo que tú quieras. Si nos cargamos la base industrial, al final no queda nada, y esto lo están redescubriendo incluso en Estados Unidos y en Alemania, y están protegiendo su industria de manera espectacular. Pues oye, no seamos más papistas que el Papa, es decir, defendamos lo extraordinario que tenemos, y con esto pues yo acabo. Muchas gracias, Pedro. Yo con lo que has dicho, de lo que has dicho, vamos, me quedaría con dos cosas que tienen que ver también con la presentación sobre la reforma de fiscalidad, ¿no? La primera es, bueno, claramente el coche eléctrico lo que será una oportunidad de nicho. Es decir, no estamos hablando de que el coche eléctrico vaya a sustituir ni a corto ni a medio plazo el coche convencional, sino que como mucho tendrá un nicho pues que llegará al 3% que decías tú, o al 5% que pueden estimar otros, ¿no? en el año 2020 o 2025. ¿Qué significa esto? Que el coche eléctrico, que a menudo se vende como la solución a los problemas medioambientales de las grandes o de grandes metrópolis europeas, pues claramente no será esa solución, porque no habrá tantos coches eléctricos como a veces se anuncia. Una cifra que no has dicho, que me parece relevante, es que en el 2011 se han vendido, creo que son 300 coches eléctricos en España, 270 o algo así, ¿no? Se había anunciado, si no recuerdo mal, 1 millón, no sé si en el 2012... ¿Quién anunció esto? Bueno, pues una persona relevante del sector, ¿no? Por lo tanto, el coche eléctrico será una solución muy pequeña y, por lo tanto, debemos concentrarnos en mejorar el impacto medioambiental del coche convencional, y ahí la fiscalidad nos puede ayudar. El segundo tema que me parece muy importante o muy interesante lo que has dicho es decir, oye, estamos ante una industria en expansión, es decir, una industria cuyo peso a nivel mundial va a aumentar, y aquí yo daría un dato más de los que ha dado Pedro. Estamos en una industria que este año, o en el año 2010, hay en el mundo aproximadamente unos 950 millones de coches. 950 millones de coches en el año 2010. En el 2025, habrá el doble, 1.800 millones de coches, por el tema de China, por el tema de India, por el tema de Brasil. Es decir, hemos tardado 100 años en tener 900 millones y vamos a tardar 15 en tener el doble. Por lo tanto, la demanda mundial de coches se está multiplicando a un ritmo absolutamente acelerado. Y la industria cada vez es más importante. Por lo tanto, aquí tenemos la oportunidad, en la medida en que España juega un papel relevante en esta industria, y no me remonto a la Expo Suiza, pero con la estructura que tenemos ahora, que debe haber necesariamente una sensibilidad por parte del Gobierno, un guiño al sector. Tenemos un activo impresionante. Y que ahí el que haya ese gesto, ¿no? Ese gesto de friendliness, ¿no? De demostrar que desde la Administración se está dispuesto a ayudar, a incentivar la demanda, a tener una fiscalidad que no ponga obstáculos. Porque yo, a veces, esta mañana hemos hecho una rueda de prensa y me decían, hombre, ustedes lo que proponen es que se subvencione al sector. No, lo que estamos proponiendo es que se quiten ciertas trabas. Aquí no hay ninguna subvención, se está pidiendo que se quiten ciertas trabas, que son muchas, ¿no? Por lo tanto, a mí esos dos aspectos creo que encajan muy bien con lo que hemos dicho. Hasta aquí la presentación. Germán López Madrid había pedido intervenir. Vamos a ver. Sobre la fiscalidad, que es lo que se me pidió que hablase, yo voy a ser muy corto. Verdaderamente estoy muy de acuerdo con lo que Miquel Nadal ha dicho, no en su extrapolación a la solución fiscal, pero que verdaderamente el rejuvenecimiento del parque es verdaderamente la asignatura pendiente que tenemos. No voy a relatar la cantidad de impuestos que hay. Lo que sí he hecho es quitar las multas como un impuesto, que me hayan puesto las multas. Y he dicho, no, las multas no son un impuesto. Y que conste que lo he quitado yo personalmente de la. En cuanto a las propuestas, desde ANEACAN, en cuanto al impuesto de matriculación, en Europa solo hay tres países
además de España, con este tipo de impuesto, que son Portugal, Grecia y Dinamarca. El resto de los países tributan IVA. La propuesta nuestra es eliminarlo, pero de forma progresiva y manteniendo los criterios de CO2, de emisiones. Menor de 120, exento. Entre 120 y 160, exento. 160 y 200, pasar del 9,65 al 12% y más de 200 del 14,5 al 16. ¿Y por qué? La franja que va de 120 representa el 30% de la venta. Si incluimos de 120 a 160, cubrimos el 60% del mercado. Y pasamos de un precio medio del automóvil de 18.000 euros a 25.000. Con lo cual se compensa 100% la recaudación, no solamente no porque se vendan más coches, que eso lo tiene que dar un plan de rejuvenecimiento de parque, sino por el IVA que se ingresa. Solamente vendiendo el mismo número de coches se compensa automáticamente un impuesto como el de matriculación. En segundo lugar, el IVA yo no lo tocaría. Con respecto a la Unión Europea estamos en una franja media. El de transmisiones patrimoniales en usados tampoco lo tocaría, porque es de esta crisis el sector o el segmento que menos ha sido penalizado, y el 4% es mínimo lo que influye en la decisión de compra. Lo que sí introduciría es un tema verdaderamente importante. Introducir la desgravación a particulares por utilización de los vehículos sin propiedad, renting a particulares. En Holanda y Reino Unido ya funciona así. Las ventas de renting en estos países suponen del 35 al 40% del mercado, lo que garantiza una renovación y rotación del parque cada 4 o 5 años, con lo cual evitamos medio ambiente, o sea, saludablemente, y además controlamos el tema de la seguridad. En España, el renting hoy por hoy representa, que no hay renting particulares, el 11%. Pero el canal de particulares, que es el 50% del mercado, tiene una renovación media de 11 años. De 11 años, y ahí está el problema. Por eso tenemos que sacar planes estructurales. Cuando verdaderamente, si incluyésemos un renting de particulares, verdaderamente llegaríamos a esa renovación de una forma absolutamente automática, como pasa en casi toda Europa. Por lo menos en Holanda y Reino Unido así pasa. Con la degradación por el uso de vehículos en régimen de alquiler, además de cambiar el hábito del consumidor, se garantiza que durante todo el ciclo de vida del vehículo está bien mantenido, menos contaminante y mejora la seguridad vial. Y efectivamente, los automóviles de ahora son mucho menos contaminantes y mucho más seguros. Y especialmente, además, el profesor Bueno siempre ha sido una persona de una gran brillantez mental, pero un síntoma ineludible de una inteligencia sobresaliente es que verdaderamente tenga Volvo como coche de compañía en su business school. El impuesto de combustible y el IRPF yo no lo tocaría, por lo siguiente: la proporción de los impuestos de combustible es mayor que el de la media europea, pero el precio de combustible es menor. No se debe reclamar acciones y además que no estimulan además la demanda. El IRPF solo se puede empeorar, ya que en autónomos y vehículos para ejecutivos Hacienda no sigue discutiendo los 2 céntimos, con lo cual tampoco lo toquemos. Con lo cual es que al final hay que hacer un planteamiento a la Administración que funciona con un criterio de caja única que sea posibilista, porque estamos hablando de un sector que específicamente recauda 23.000, 24.000 millones de euros. Con lo cual, lo que estamos proponiendo de ADECAN es posibilista, es en línea con la normativa europea, adaptado a una mayor renovación de parque, conciliado con el medio ambiente, conciliado con la seguridad, y el actual sistema, tal como está ahora mismo, pertenece más a cánones del pasado que a una visión actual y de futuro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por venir y esperamos vernos en otra ocasión con otro tema. Gracias.